¿Cómo conocerme a mí mismo? ¿Cómo conocernos? Hay una máxima griega que dice, conócete a ti mismo. Entonces quizás la primera pregunta que deberíamos hacernos es, ¿cómo conocernos a nosotros mismos? ¿Cómo conocerme? ¿Cómo conocer mi personalidad? Y también conocer lo que yo realmente soy y además lo que yo podría llegar a ser. Quizás lo primero que debemos hacer es aceptar que no nos conocemos. Ese es el punto de partida y el primer obstáculo que vamos a encontrar para poder mirar en nuestro interior. Ese es el primer paso, adoptar una postura de total humildad. Humildad para reconocer nuestra ignorancia y aceptar que no nos conocemos. Esto no es fácil de reconocer ni de aceptar, porque nosotros creemos firmemente que nos conocemos muy bien. Quizás nosotros podamos conocer nuestros hobbies, aficiones, lo que nos gusta y lo que nos disgusta, pero de ninguna manera le podemos llamar conocimiento de nosotros mismos a eso o autoconocimiento. Esa es más bien una de las artimañas que usa nuestro ego para que no miremos en nuestro interior. Entonces, lo primero que debo hacer es adoptar una postura de total humildad para reconocer mi ignorancia. Mientras no reconozca lo que no soy, es imposible que pueda acercarme a lo que sí soy, que también es algo de lo cual soy totalmente ignorante, de lo que soy y además de lo que podría llegar a ser, lo cual me podría servir de motivación para emprender el camino de autoconocimiento y posterior transformación. Pero lo primero es reconocer que no me conozco a mí mismo. Es adoptar esta postura de humildad para reconocer mi ignorancia, porque la ignorancia se autodefiende de una manera muy sencilla. Ignorante, primero que todo, es la persona que cree que sabe. Y esa es la parte más difícil, porque la ignorancia cree poseer la verdad y cree firmemente desde su ignorancia que él sabe. Y como lo dije antes, sabe o cree que sabe qué es lo mejor para él, para los demás y para el mundo. Cree que sabe lo que le gusta, lo que le desagrada, y como cree que conoce la verdad y cómo deberían ser las cosas, empieza a confundir su ignorancia con la verdad. Y como la verdad no es cambiable, se va a decir a él mismo que él no debe cambiar. Los que deben cambiar son los demás o el mundo. Esto representa un problema muy grande, porque si nos conociéramos muy bien, nuestras vidas serían muy diferentes. Nuestras relaciones serían armónicas, tendríamos más aceptación de los demás, no lucharíamos por cambiarlos, habría respeto por sus comportamientos y por su manera de pensar, así estuvieran equivocados. Pero vemos a nuestro alrededor, vemos nuestras vidas y eso no es así, eso no está pasando. También miramos nuestra salud y muchas veces no está como quisiéramos. Estamos enfermos, estamos en mal estado físico, comemos mal, pero aún así nuestro ego nos hace creer que nos conocemos muy bien. También cada vez nos hacemos más adultos, más y más viejos. Se nos dificulta adaptarnos a situaciones nuevas, a personas nuevas, a lugares. Cada vez, entre más adultos somos, cada vez que somos más viejos, se nos dificulta adaptarnos. Pero aún así creemos que nos conocemos muy bien. También observamos a veces que se nos dificulta dar lo mejor de nosotros mismos en todo momento, en donde la vida nos pone y no donde nosotros quisiéramos. Pero aún así, nuestro ego nos hace creer que el estado actual en que nos encontramos y lo que sentimos es debido a los demás, a lo que pasa a nuestro alrededor. Siempre hay alguien a quien echarle la culpa por lo que sentimos o por lo que pasa en nuestras vidas. El ego se autodefiende de esa manera. No soy yo, son los demás. El mundo es el que debe ser cambiado, son los demás. Entonces, hasta que no podemos tener la humildad de aceptar que no nos conocemos, es muy difícil mirar en nuestro interior e iniciar un trabajo sobre nosotros, porque de alguna manera aún creemos y vamos a insistir en que lo de afuera debe ser cambiado para que nos sintamos bien. Y mientras persista la creencia en nuestro interior que el problema está ahí afuera, o que algo o alguien es responsable de nuestro sufrimiento y de lo que sentimos, no podemos trabajar sobre nosotros, porque vamos a insistir en trabajar sobre lo que está afuera. Así
que el autoconocimiento, además de necesitar una postura de humildad para aceptar nuestra ignorancia, también necesita una renuncia muy grande que nuestro ego quizás no está dispuesto a aceptar. Porque, bueno, si lo piensas de una manera muy profunda, es como ir en contra de nuestro mismo ego. Renunciar a trabajar sobre lo que está afuera para cambiarnos a nosotros mismos es ir en contra de nuestro ego, es exponerlo, es dejarlo en evidencia. Y eso es algo que él no quiere. Pero esa es una de las formas en que nuestro ego empieza a perder poder sobre nosotros. Bueno, pero como la ignorancia se autodefiende, mirar en nuestro interior es muy difícil. Pero esa es la única manera de conocernos realmente a nosotros. Carl Jung decía, tu visión se aclarará cuando puedas mirar dentro de ti. La persona que mira hacia afuera duerme, pero la persona que mira hacia adentro despierta. Y eso es a lo que el autoconocimiento nos lleva a despertar. Eso es a lo que la vida nos lleva. Eso es a todo lo que pasa a nuestro alrededor nos lleva a despertar, a ver la vida desde otra perspectiva. Pero bueno, despertar no es fácil, no es agradable, es como lo dice Anthony de Melo. ¿Por qué? Porque estamos confortablemente y placenteramente dormidos. Es irritante despertar. Requiere un esfuerzo grande por parte de nosotros, una decisión de levantarnos, de no dormir más, de no soñar más, porque si nuestra vida la sigue viviendo nuestro ego, vamos a permanecer dormidos. Carl Jung también decía, mientras permanezcamos dormidos, a todo lo que pasa en tu vida, tú lo vas a llamar destino. ¿Por qué? Porque la vida no la estás viviendo tú, la está viviendo nuestro ego. Entonces, lo que sí podemos empezar a hacer es aprender a observarnos a nosotros. Gerardo Schmedling dice que el propósito de la autoobservación es aprender a saber quién soy y aprender a ser siempre yo y no lo que pasa alrededor. Cuando logro encontrar y saber quién soy yo, empieza la primera parte de la magia. Y es que empiezas a darte cuenta de que no eres lo que tú creías, sino algo muchísimo más hermoso. O sea, la esencia divina de amor que el Padre ha puesto en tu interior. La autoobservación nos lleva a la independencia espiritual y a la liberación total. Cuando nos autoobservamos, no nos podemos descuidar ni un momento. Tenemos que estar totalmente alertas y pendientes de nuestros juicios, prejuicios, creencias e interpretaciones mentales y además de cómo vivimos nuestra vida a través de ellas todo el tiempo. Automáticamente, inconscientemente, para continuar repitiendo nuestro comportamiento y continuar manteniendo nuestro modelo mental. Cuando me autoobservo, me comienzo a dar cuenta que no es lo que hacen, dicen o dejan de hacer los demás lo que me hace sentir mal, sino es lo que yo hago con lo que los demás hacen, dicen o dejan de hacer los demás lo que yo estoy usando para sentirme mal. Los demás y el mundo sencillamente me están mostrando lo que está dentro de mí, mi rabia, mi resentimiento, mi decepción, y eso ya estaba en mi interior, eso me pertenece, o mejor, estoy muy identificado con eso. Pero lo más triste de esto es que a través de eso yo veo el mundo, a través de eso yo evalúo el mundo, a través de mis creencias, mis interpretaciones y mi dualidad mental. Entonces, observar la realidad, los sucesos alrededor y las experiencias que vivo se convierten en un reto. ¿Por qué? Porque yo me estoy autoobservando, porque estoy muy pendiente de mí, estoy muy pendiente de mis juicios, de mis prejuicios, de todo lo que uso alrededor para interpretar el mundo. Y entonces ahora, cada vez que observo alrededor, es una oportunidad muy bonita para evaluar mi paz interior y además para evaluar mi autoconocimiento y mi desarrollo espiritual. Porque ahora cada vez que yo observe la realidad, me voy a observar a mí mismo. Y por supuesto, lo que yo sienta cada vez que observe la realidad me va a mostrar mi ignorancia o me va a mostrar mi sabiduría. Gerardo Schmedling lo dice de una manera muy bonita. Observa la realidad y obsérvate a ti mismo mientras observas la realidad. Lo que tú sientes te va a mostrar tu nivel de ignorancia o tu sabiduría. Eso es autoobservación, eso es
conocimiento de sí mismo. Pero hay que poner mucha atención, porque autoobservación no es juzgarse, no es darse duro, no es darse palo, es sencillamente observarse para ir removiendo la ignorancia acumulada en nuestro interior. Necesitas observarte todo el tiempo y hacerte todo tipo de preguntas que quizás ya habrás empezado a hacerte. ¿Por qué me comporto de esta manera? ¿Por qué soy así? ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué repito una y otra vez las mismas situaciones? ¿Por qué me sigo comportando de la misma manera si ya sé que con eso no obtengo resultados positivos? Ahora, estas son preguntas difíciles, estas son preguntas duras, pero son preguntas que hay que hacerse porque nos pueden llevar a conocernos y a una realización diferente, a encontrarnos a nosotros, a saber quién somos, a despertar y en última, si trabajamos con paciencia, a convertirnos en algo muy diferente, a convertirnos en la mejor versión de nosotros, que es algo, como dijimos al principio, es algo que también desconocemos de nosotros. Entonces, ese es el inicio del autoconocimiento.